Muchos años en una universidad inglesa, el rector se jubiló, también los rectores se jubilan, y hacen bien jubilarse. Ya era mayor, se fue, vino el nuevo rector, un hombre joven que trató de, yo diría, revolucionar la universidad. Y llegó fin de curso. Y la universidad acostumbraba, supongo que hoy sigue con la misma línea, hacer un regalo a los que se licenciaban. De manera que este hombre reunió al claustro de profesores y les dijo: vamos a decidir qué regalos hacemos este año a los universitarios. Y ahí un profesor proponía una cosa, otro proponía otra cosa, todos, casi todos, en la línea científica. Regalémosle este libro, en fin, cosas de este tipo. Y de pronto, como aquello no terminaba de ponerse, de consensuarse bien, el rector dijo: vamos a regalarles una Biblia. Y todos se pararon. ¿Una Biblia? ¿A un médico? ¿A un ingeniero? ¿A un científico? ¿Una Biblia? Y el rector le dijo: sí, porque todos los libros hacen técnicos, pero solo la Biblia hace sabios. Y aquello fue el regalo de aquel año y fue muy famoso en esa universidad inglesa. Creemos en la Biblia, ¿verdad? Dios habla por medio de ella. Quiero llamar vuestra atención a una lectura, y alguien, cuando vamos a leer ese pasaje, me va a decir: oye, pero ¿qué va a decirme hoy sobre Satanás en un pasaje como este? Mateo capítulo 13. Comenzamos en el primer versículo. Mateo capítulo 13, versículo 1. En aquel mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él mucha gente, tanta que subió a sentarse en una barca, y toda la gente estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí que salió el sembrador a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60 y otra 30. Y Jesús dice: antes y ahora, el que tiene oídos para oír, oiga. La parábola del sembrador no es para perdidos en delitos y pecados, es para creyentes en Cristo. Y lo que está diciendo Cristo aquí es cuál es el resultado en la vida de la persona de su relación con la palabra. Ahora, dicho esto, quiero que notemos tres cosas. Primeramente, la palabra en sí misma. En segundo lugar, la acción del enemigo contra la palabra. Y finalmente, la determinación. No podemos, sí que podemos, pero no debemos estudiar nunca teología, Biblia en general, que no traiga como consecuencia una aplicación a la vida personal. Mi profesor más directo, el doctor Lacueva, me decía: si sabemos mucho de una materia, pero no vivimos esa materia, hemos perdido el tiempo. Y él decía: para algunos la Biblia calienta el cerebro, pero deja frío el corazón. Y él decía que caliente las dos cosas: el cerebro para entenderla y el corazón para vivirla. Por tanto, el gran desafío es este. Y yo voy, a modo de introducción, a invitaros a una reflexión. Capítulo 1 del libro de Génesis y capítulo 2, ¿qué hay? La creación. Y entre esa creación
Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Es así? Dios inaugura, digamos así, el reino suyo en la tierra y coloca un virrey delegado de él para que gobierne la tierra, ejerza autoridad en su nombre, etcétera, etcétera, para que maneje el reino, la porción del reino, de una manera determinada. Dios viene a hablar con el hombre a la tarde, cada día, en el huerto. ¿Y el hombre habla con él? Sí. Y Satanás dice, esta conversación no me gusta nada. Por tanto, lo que él hace es incitar a la mujer para que se eleve de posición. Notad, Dios coloca a Adán como primer elemento de la raza humana y cuando lo ve solo en el huerto, dice, no es bueno. Pero bueno, no es bueno, ¿por qué? Porque anteriormente dice que Dios vio la creación y que dijo, he aquí es buena en gran manera. Luego, ¿cómo no es bueno? Bueno, no es bueno porque está incompleta. La raza humana está incompleta. Estaba el varón, pero faltaba la mujer. Y cuando Dios crea al hombre en su mente divina, dice que creó al hombre, varón y hembra, los creó. Y a los dos le da autoridad de gobierno. La idea de que quien gobierna es el hombre y la mujer obedece es una idea muy sugestiva para los hombres. Pero en la Biblia dice que dijo al hombre y a la mujer, plural, míralo con calma esta noche, sojud gad, enseñore ad. Por tanto, Dios trata a los dos de la misma manera. Cuando un hombre es el único gobernador, es un tirano. Necesita forzosamente alguien con quien dialogar para tomar decisiones convenientemente. Esto no supone que la mujer de pronto salga de esa situación y diga, aquí mando yo. Esto es la política actual, la filosofía de la época, pero la Biblia no pone eso. Pero no voy a entrar en creación y hablaros de la mujer y del hombre, que sabéis muy bien. Hay un diálogo, es lo que me interesa. Dios dialoga con el hombre y el hombre dialoga con Dios. Y de pronto el pecado y de pronto la caída. ¿Y qué ocurre? Dios habla y el hombre guarda silencio. Y notad que cuando el hombre peca, fue rápidamente a buscar a Dios y decirle, perdóname, he cometido una falta gravísima, pero vengo a pedir. ¿Hizo eso? Fue y se escondió. ¿Quién reanuda ese diálogo? ¿El hombre o Dios? Dios. ¿Dónde estás? Vamos a charlar. Y así lo tienes a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y de pronto, Dios dice para su pueblo, quiero un pueblo en diálogo continuo conmigo. ¿Y sabes qué hace? Coloca al verbo eterno de Dios en el corazón del creyente. Y el creyente a veces por nuestros problemas, nuestros fracasos espirituales, dejamos de hablar, pero el verbo está en nosotros. Por tanto, el diálogo se mantiene permanentemente en una relación de la criatura con su creador. Ahora, cuando yo voy a la Biblia, encuentro, lo mencionábamos ayer, no voy a repetir lo de ayer, ¿la Biblia es palabra de Dios? Sí. ¿La Biblia es inspirada por Dios? Sí. ¿La Biblia tiene autoridad? Sí. La única autoridad. Y quiero hacer paréntesis sucesivos. En la Iglesia de Cristo no hay autoridades humanas. Oh, pero este es el pastor de la Iglesia. El pastor de la Iglesia ejerce autoridad, pero no es autoridad. La autoridad que le da o que se le otorga, digamos así, al pastor en la Iglesia, a los ancianos en la Iglesia, está en la medida en que ellos aplican la Biblia. ¿Está claro? Un juez es una autoridad. ¿Por qué es autoridad un juez? Porque aplica la ley.
pero resulta que se pasó el semáforo en rojo, ¿es un delincuente o no? Y nadie dice, yo soy juez, puedo hacer lo que... No. Usted no puede hacer lo que quiere. Es autoridad en la medida en que ejerce la ley. Ahora, la Biblia es la única autoridad en materia de fe y conducta en la Iglesia. Hermano mío amado, no permitas que nadie te mande lo que la Biblia no dice. Sé libre en Cristo. Nadie puede ordenar nada con autoridad que no esté en la palabra. ¿Me está siguiendo? Ahora, la utilidad de la Biblia es evidente, también la mencionamos ayer, y recordáis que dije que para ser santo no valen manuales de santidad y de ética cristiana, es la Biblia, porque lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En tu palabra, en tus mandamientos he meditado para no pecar contra ti. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Biblia, solo Biblia, nada más que Biblia en la iglesia. Y todo lo que no sea Biblia, déjala en la puerta de la iglesia. Necesariamente la iglesia tiene, hablaré de esto algo el domingo, si el Señor no viene antes, espero que no terminemos hoy la conferencia, pero si la vamos a terminar, y el Señor en su gracia nos permite reunir el domingo, yo quiero hablar algo de esto también. Pero la Biblia es necesaria para la vida de santidad, para la vida cristiana. Me estáis siguiendo, ¿verdad? Satanás no quiere que tú ames la Biblia. Satanás pretende también deformar la Biblia para que no cumpla su misión. Una Biblia corregida es una Biblia destruida. Por tanto, solo la palabra de Dios en la sana forma en que la tenemos puede edificar a los creyentes. Pero esta tarde, en este lugar, tengo la convicción absoluta de que hay personas que han tenido problemas esta semana. ¿Sí o no? Y hay personas que tal vez que han llorado bastante esta semana. Y hay personas que tienen una pregunta que no tiene respuesta. ¿Por qué, Señor? ¿Y qué tiene que ver la Biblia con esto? Voy a la Biblia y leo estas palabras. En el Salmo 119, versículo 11. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es decir, Dios consuela el alma cristiana por medio de ¿qué? Por medio de su palabra. ¿La Biblia es instrumento eficaz para todo esto? La Biblia es el instrumento eficaz para derrotar a Satanás. Y alguien dice, bueno, es que yo sé la Biblia, media Biblia de memoria, de modo que cuando Satanás viene le mando 3 o 4 textos. No, hombre, no, lo sabe él de memoria. No hace falta que se los digas. Lo que tú tienes es que vivir conforme a esos textos. ¿Me estás siguiendo? Es decir, no vale la Biblia no es un amuleto para derrotar a Satanás. La Biblia es la normativa de vida que derrota a Satanás. ¿Notas esto? Por tanto, el Señor Jesús me ha puesto delante la forma de derrotar a Satanás. 40 días de oración. Y después de eso viene el tentador. ¿Y con qué contestó Jesús al tentador? Con la Biblia. De manera que ahí tienes el ejemplo. Por ahí los liberales dicen, qué tontería, si es Dios, ¿para qué la tentación? Es una burla hecha a Satanás porque sabía que... No. Cristo marca modelo de vida, ¿está claro o no? Y Pedro dice que ha dejado escritas sus huellas en el mundo para que tú y yo sigamos, ¿qué cosa? Sus pisadas. Por tanto nos está diciendo, así y solo así se derrota a Satanás. ¿Recordáis cuando aquel muchacho endemoniado que Satanás lo tiraba al fuego después de la transfiguración? ¿Qué le dice el Señor a los discípulos cuando ellos le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué le dice el Señor?
Porque este género solo sale con oración. ¿Habéis orado? Bueno, no lo suficiente. Por tanto, el modelo de victoria en la vida cristiana es utilizar las dos grandes armas que Pablo menciona en Efesios capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra carne y sangre. Muchas veces la Iglesia se enfrenta a problemas humanos, gobiernos, persecuciones y tal. Bueno, pero tú los ves, puedes en cierta medida defenderte, pero el gran problema de la Iglesia es que como unidad corporativa tiene otra unidad corporativa que está peleando con ella. ¿Sabéis quién es? Satanás y los demonios. Y la Biblia dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos lucha contra ellos. ¿Lo crees, verdad? Pero la Biblia no dice que tú tengas que ir a pelearte con ellos. Ojo con esto. Son ellos los que vienen a pelear con nosotros. Pero tú no tienes que pelear con los demonios. ¿Por qué? Porque han sido derrotados por Cristo en la cruz. Y tú estás ocupando el terreno de victoria. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Que ha vencido al mundo, que ha vencido a la muerte, que vence a Satanás. Y que exhibió a los demonios en pública confusión. Los demonios son más fuertes que tú. Más sabios que tú. No tienes que pelearte con ellos. ¿Qué dice la Biblia? Para que podáis resistirlos. Es decir, Dios te ha colocado en un terreno de victoria, ¿verdad? Por tanto, y te ha dado además armas para protegerte en ese terreno de victoria. Úsalas cuando vengan a pelear contigo, pero no vayas tú a pelear con ellos. Es un absurdo pensar que la Iglesia tiene que pelear con los demonios, pero ¿dónde está escrito eso? En ninguna parte de la Biblia. Y cuando tú vas a pelearte con un demonio, ¿sabes lo que va a ocurrir? Te va a derrotar. Esto, a ver si puedo ilustrar un poquito esto, para que todos lo entendamos. Tú tienes un perro, bravo, malo, etcétera, etcétera. Le atas una cuerda porque no quieres que los niños te coman las manzanas que tienes en tu finca. Y le atas al perro al tronco del árbol con una cuerda. Mientras tú no te metas a donde la cuerda puede alcanzar, el perro no te puede morder. Se pondrá en las patas de atrás, te enseñará los dientes, gruñirá, hará lo que él quiera, pero tú estás fuera de su campo, ¿verdad? Ahora, si tú te metes dentro del campo, bueno, pues te va a morder, salvo que seas un travieso como yo era de pequeño. Y cuando mis amigos, mi abuelo tenía en su casa, en su finca, un níspero. Todos sabéis lo que es un níspero. Los nísperos, el vecino, en la tapia, por el otro lado, al lado del árbol del abuelo, había otro níspero. Yo creo que el níspero del abuelo era mejor que el del vecino. Pero el vecino era un roñas tremendo, un viejo gruñón, vivía solo en su casa con un perro. El perro era peor que el vecino. ¿Y qué hacíamos los niños de aquel tiempo? ¿A qué nos dedicábamos? A intentar comer los nísperos de ¿quién? Del vecino. Y él se ponía furioso. Y un buen día salió y dejó el perro atado al árbol. Y nos sentamos en un grupo grande de chavales diciendo, ¿qué vamos a hacer? Porque hoy que no está, podemos darnos una panzada, mira cómo era yo, la gracia cambia a las personas, ¿no? Y a uno se le encendió una luz y se puso a correr alrededor del árbol y el perro detrás de él. Cada vuelta que daba, la cuerda más pequeña, hasta que el perro quedó así, preso al árbol. Y mientras él lo azuzaba para que no se moviera, el resto le comió los nísperos del vecino. Cuando el vecino llegó, le dio una paliza al perro y le llamó tonto, pobrecito. Es que el perro se dio con diablillos muy serios que le atacaron. Ahora, quiero decir, dejando la broma, quiero deciros que
Satanás no puede contigo si tú no entras en su campo. ¿Entiendes esto? Y aquí viene lo que el Señor está diciendo. Jesús da ejemplo de victoria sobre Satanás y Él venció a Satanás. ¿Y cuál es la firmeza? Lo que vence al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Vuestra fe. Descansando en Cristo y viviendo a Cristo. Ahora, ya tenemos la Biblia como elemento eficaz. Y el apóstol Pablo dice que esta es la espada del Espíritu. Ejércela con el poder del Espíritu para derrotar a Satanás. En segundo lugar está la acción. ¿Qué es lo que hace Satanás con la Biblia? Primeramente, todos sabéis muy bien, yo sé que estoy hablando con congregaciones que conocen bien la Biblia, quién es Satanás. Bueno, Satanás es un querubín. Dentro de los órdenes de ángeles hay dos grandes grupos de ángeles. Unos que sirven en torno al trono, querubines y serafines, y otros que sirven del trono a la creación, que son los arcángeles y los ángeles. Luego hay dos grupos de ángeles, digamos, con un rango muy especial. Los querubines son los custodios de la santidad de Dios, y los serafines los custodios de la adoración a Dios. De una manera, para que podamos entenderlo, porque la Biblia utiliza mucho simbolismo, para que podamos comprender estas cuestiones, los querubines, ¿cómo proclaman la custodia de la santidad de Dios? Llamándole santo, 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 santo. Tú eres santísimo. Y cubriendo con sus alas los ojos, el rostro, con otros los pies, y con dos manteniéndose en el servicio de adoración a Dios delante de su trono. Dios quiere que veas a ellos para que veas la santidad de Dios. Y sepas que el Dios que está en el cielo no es un Dios bonachón. Es un Dios bueno, pero es un Dios santo. Y el custodio de la santidad en el terreno, en el plano de la tierra, encomendada a los querubines. Por tanto, ¿qué es lo que Dios puso entre el árbol de la vida y Adán? Una espada que se revolvía y querubines que custodiaban el árbol. Por tanto, cuando yo voy a la Biblia, pregunto a la Biblia quién es Satanás, y lo que la Biblia me dice es, mira, abre por ejemplo Zacarías capítulo 28. Un momento, tenemos ahí la Biblia, Zacarías 28, y vamos al versículo 11 primeramente. Vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levante endechas sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor, etcétera, etcétera. Notad en este capítulo, por favor, quiero que observéis esto. Hay dos palabras referentes a Tiro. En la primera se le llama al rey de Tiro príncipe. Mira el versículo 8, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. En la segunda se le llama rey. El rey gobierna sobre el príncipe. Por tanto, el príncipe tiene que ver con el monarca que estaba gobernando, y el rey está sobre él y tiene que ver con Satanás, que gobierna los reinos del mundo. No pienses nunca que los cristianos van a cambiar el mundo. No tiene cambio. ¿Está claro? El mundo es el mundo. Y el mundo está durmiendo en el regazo del maligno. Las leyes nacionales de cualquier nación, desde las más grandes hasta los ayuntamientos, están controladas ¿por quién? Por Satanás. Y ahora los creyentes vamos a poner un partido político para ganar las elecciones, porque vamos a gobernar el mundo con la Biblia. ¿Qué va, hombre, qué va? Escucha lo que dice la palabra de la cruz, la doctrina bíblica. ¿Qué es para el mundo? Locura. No cambias, porque necesitan un cambio espiritual para vivir de distinta manera. Ellos están viviendo en la forma en que el pecado deteriora a las personas y las hace así. Ahora, ¿qué dice Dios de este que es el rey? Es decir, el que está gobernando, de Satanás. Tú eras el sello de la perfección.
No era más o menos perfecto. Era lo más perfecto que salió de la mano de Dios. Algo más lleno de sabiduría. ¿Qué más? Acabado en hermosura. Luego tenemos un ser sumamente extraordinario, que tiene conocimiento, que tiene belleza, etcétera, etcétera. Lo único que Dios quitó de Satanás no fue su sabiduría, ni fue su belleza, fue el fuego divino que había dentro de él, que lo reduce al príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Pero, ¿sigue conociendo la Biblia o no? Bueno, además de esto, los ángeles no saben todo. Los ángeles van adquiriendo conocimiento. Y los ángeles van aprendiendo conocimiento por experiencia. Y Satanás también. Mira la acción de Satanás contra la Biblia. Por ejemplo, en principio lo que tenemos que hacer para que la Biblia no funcione es matar a los cristianos. ¿Funcionó? No. Cada vez hay más. Y dicen, por este camino nos vamos bien. Vamos a por otro. Entonces, vamos a impedir que la Biblia se lea solamente en latín, porque el resto del pueblo no puede. ¿Funcionó eso? ¿Qué va? Seguía leyéndose la Biblia, difícilmente, pero se leía. En este tiempo, lo decía ayer por la noche, Satanás aprendió. Dice, ¿quieren Biblia? Tome Biblia. Todas las que tengan. Lo importante no es que ellos tengan la Biblia, lo importante es que la Biblia no los tenga ellos. ¿Me estás entendiendo? Satanás va cambiando y va aprendiendo en este sentido. Ahora, este querubín, versículo 14 de ese capítulo 28, tú eras querubín protector. Y yo te puse en el monte de Dios. Por tanto, el ministerio de este ser creado tenía que ver con la proximidad ¿a qué? Al trono de Dios. Y cuando se habla de la creación, dice que en el día de tu creación los primores de los tamboriles y de las flautas estaban preparados para ti. Déjame que sueñe un poquito. Dios tiene una orquesta sinfónica para que le adoren. Son los ángeles. Falta el director. Y pone a este. Y en ese momento suena una adoración singular en la presencia de Dios. Este va a levantarse contra Dios y decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un ser así pueda caer en el pecado? Bueno, porque dejó de ver a Dios y empezó a ¿qué? A verse a sí mismo. Yo soy demasiado importante, ¿eh? Y Dios no me trata bien. Lo que me ha dado de gloria es pequeña, voy a subir a las alturas de las nubes para tener más gloria. Y el sitio donde yo estoy es realmente pobre. Voy a tener un trono al lado del trono de Dios y entonces seré como Dios. ¿Dijo eso? No. Dijo entonces seré semejante al Altísimo. Él sabe que no puede ser como Dios. No es ni omnipresente, ni omnisciente, no tiene los atributos divinos, ni puede tenerlos. Pero lo que él quiere es, quiero mandar, ejercer autoridad, que Dios se ocupe de lo suyo y yo voy a gobernar. Ángeles y más. Y hombres. Y Dios interviene. Y Dios dice, no va a ser así. Yo voy a colocar al hombre perfecto que es Jesucristo, para que en la proyección eterna del reino de Dios no haya pecado ni maldad y se extinga definitivamente. Ahora, Satanás viene a actuar en relación con la Biblia, él está muy atento. Mirad algunos ejemplos ahí. ¿Satanás es astuto o no? Bueno, lo dice Génesis 3. Pero la serpiente era astuto, más que todos los animales del campo, era astuto. Y sabe que para poder vencer hay que retirar del hombre el amor por Dios y el amor por la palabra. Y actúa planteando una acción sobre la predicación de la Biblia, que está representada aquí en el sembrador, que echa ¿qué cosa? La semilla. ¿Y qué ocurre? Que parte de esa semilla
cae en tierra. Bueno, vienen las aves y se las comen. ¿Qué es lo que intenta Satanás? Apartar la semilla de la palabra para que no produzca efecto. ¿Lo entendemos bien? Ahora, cuando preguntamos ¿y cómo lo hace? Porque cayó en el camino y empezamos a soñar con el camino y con la tierra dura y mil cosas, yo le pregunto al que dio la parábola, ¿cómo entiendes tú esto? Y me responde en el versículo 23. Vamos a Mateo 13, 23. Y leo ahí: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Por tanto, lo que me está diciendo es que el éxito de la palabra es que caiga en buena tierra para que fructifique. Si cae en la tierra dura, no. Pero lo que me está enseñando es que él procura que en esa acción, para perder la palabra no sea entendida. Voy al versículo 4. Mientras sembraba, parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Y cuál es la explicación? Versículo 19. Cuando alguno oye el mensaje del reino, ¿qué dice? Y no lo entiende. Cuando no entiende, viene el maligno, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Satanás procura que el oyente no entienda. Y ahí tienes, vuelvo a repetir el versículo de Pablo, porque la palabra de la cruz es comprensible para el que la escucha o no. Sí. Pero no la entiende porque tiene que ser discernida espiritualmente. Por tanto, no la entiende, no le presta atención, vienen las aves del cielo y la arrebatan. Algo más. Procura Satanás eliminarla por medio de la tribulación. Mira el versículo 5 de la parábola. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y claro, yo puedo tomar ese texto e inventarme un montón de cosas para justificar esa acción o esa pérdida de la simiente, por tanto, de la palabra. Pero pregunto al autor de la parábola, ¿qué entiendes tú por esto? Y él me responde inmediatamente, versículos 20 y 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay muchos así, ¿verdad? ¿Qué mensaje tuvimos hoy? Pero sigue, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, y al venir la aflicción, la confrontación, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, es decir, ya no se mantiene en firmeza. Esta es la vida cristiana, esto es lo que tengo que hacer desde mañana por una semana. Pero viene el problema y alguno le va a decir, oye, tú eres un retrógrado, hombre. Parece mentira que tú vivas de esa manera, eso está muy bien para los tatarabuelos tuyos, pero en la sociedad de hoy. Y comienzan a hacerle el vacío. La persecución puede ser simplemente no querer tener relación con él, hasta la gran persecución que a veces se produce. Y cuando esto se produce, él declina su deseo, su responsabilidad, su determinación, declina todo eso porque no está dispuesto a mantener la verdad, sufriendo. ¿Sabes por qué? Conoce a Cristo, pero no vive a Cristo. Cristo sufrió, ¿por qué? Porque la palabra que me has dado, yo se la he dado. Y los grandes problemas de Jesús tienen que ver con la palabra. Cuando él comienza el sermón de la montaña fue el primer escándalo para los fariseos. Los fariseos habían, al impulso de Satanás,
habían distorsionado los mandamientos y los han adaptado para sí. De manera que los fariseos enseñaban que el adulterio es pecado y la ley lo condena con la muerte del adúltero y de la adúltera. ¿Está bien? Pues sí, señor. Pero solo es adulterio si te agarran practicando sexo con la mujer del prójimo. Y si no, no. Y Cristo dice, cuando un hombre ve a otra mujer, o una mujer que no es la suya, con mirada lujuriosa, es un adúltero. Y naturalmente, Cristo se enfrenta a los fariseos, y los fariseos dicen, ¿pero qué es esto? Y esta enseñanza de Cristo sobre el adulterio, querían confrontarlo más adelante cuando le llevan a la mujer adúltera. ¿Qué grupo de, cómo los puedo calificar tranquilamente? ¿Qué pandilla de sinvergüenzas? Porque traen a la adúltera, ¿verdad? Y le dije, mira, la hemos tomado ¿cómo? En el mismo acto del adulterio. ¿Y el adúltero? ¿Por qué me trae solo a ella? ¿Y él qué? Bueno, era amigo mío. Estos eran fariseos. ¿Entienden? La palabra de Dios no podía ser eficaz en la vida de ellos porque ellos habían hecho una palabra para ellos contraria a la voluntad de Dios. Hermanos míos amados, permitidme que tenga con vosotros mucha libertad. Ya voy viejo, ya soy abuelo, de modo que no me va a importar que me digan, te invite cosas extrañas. Bueno, pues digo cosas extrañas. Quiero deciros que este problema ha causado mucho dolor en la Iglesia de Cristo. Y que este problema de moral relajante está causando serios problemas y conmoción tremenda en el pueblo de Dios en el tiempo actual. De líderes que caen en el pecado y siguen pastoreando iglesias. Váyanse a su casa, por favor, y confiesen su pecado delante del Señor. ¿Me están siguiendo? ¿No la entienden? Les voy a apretar para que no vivan una vida consecuente y algo más, procurando que los afanes sociales produzcan su efecto. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Y qué dice Jesús? Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Escala de valores. Bueno, es la palabra de Dios, es lo más grande. Pero ¿cuál es tu valoración en tu vida? ¿Cómo desarrollas tu vida? ¿Cómo vives? ¿Conforme a la Biblia o conforme a lo que tú quieres? Y cuando hay problemas que te impiden desarrollarte conforme a la sociedad, dejas la Biblia para ajustarte a la sociedad. No hace mucho tiempo hablaba en la iglesia tenemos un grupo de 3 o 4 ingenieros que han sido modelos de conducta en la Universidad de Vigo, hasta el punto de que algunos compañeros de alguno de ellos, cuando se casó, comentaban, este es un hombre extraño, es un bicho raro, porque cuando llegábamos a un cierto nivel de juerga universitaria, ellos decían, no, yo me voy. ¿Y por qué? Bueno, porque ya hay una barrera que no puedo superar. ¿Y qué barrera es? Y ellos daban testimonio de su vida cristiana. Personas que no les importa qué sea lo que la sociedad haga con ellos, les importa mucho lo que Dios diga de ellos y lo que ellos vivan en su palabra. ¿Notáis esto? Estamos en un mundo lleno de problemas, en donde la Biblia es para algunos ya algo caduco. Bueno, esto es una interpretación que corresponde a la sociedad de Pablo. Claro, es que la sociedad de Pablo era muy distinta a la nuestra, ¿verdad? Era la misma sociedad,
vestidos diferentes pero los mismos. ¿Y los pecados de los tiempos de Pablo son los de hoy? Sí, lo que pasa es que la sociedad de hoy tolera esos pecados, ¿verdad? Y sabéis un problema que tenemos, yo primero. Muchas veces decimos, bueno, esto es normal en el mundo. ¡Qué error tan grande! Es anormal siempre. Porque esté en el mundo o fuera del mundo está contradiciendo la voluntad de Dios o no. De manera que en la sociedad de hoy, en donde hay una perversión impresionante de moral, de ética no cristiana, ética natural. Lo que no hacen los animales lo están haciendo los hombres. Y el comportamiento contrario a la naturaleza está degradando nuestra sociedad. Y frente a esto, la Biblia dice, no es bueno. ¿Lo dices tú? ¿Tienes la valentía de enfrentarte? Y decir, no me importa, es que si tú no aceptas esto, no puedes dar clase de filosofía. Bueno, y si no doy clase de filosofía, pues tienes que buscarte un trabajo, a lo mejor de barrendero. Pues bendito sea Dios por el trabajo de barrendero. Quiero decirte algo, hermano mío. Dios te ha comprado al precio de la sangre de Cristo. ¿Lo crees o no? Amén. ¿Eres tuyo? No. Eres del que te compró. Es que tengo problemas. En mi trabajo tengo unos serios problemas. Y, Señor, ¿qué? Pregúntale al jefe lo que tienes que hacer. Y Él te va a conducir por senda de justicia, por amor de su nombre. Estaba en Houston hace unos cuantos años, tuve la bendición de colaborar durante 4 años con una iglesia que era chiquitita y recuerdo la primera conferencia que tuve en aquella iglesia, el consejo de ancianos de la iglesia me preguntó, oye, ¿qué harías tú para que esto crezca un poco? Yo le dije, pues lo primero que haría, ¿sabe lo que? Susana se sonrió porque se lo dijeron a ella también. Le dije, ¿sabes lo que haría? ¿Qué? Vender el local. ¿Vender el local? Sí, porque mientras tengas un local donde quepan las 100 que sois, estáis cómodos y no vais a ningún lado. Vender el local, vender un local. Cuando yo salí 4 años después de colaborar con ellos, de una iglesia de 50, 80, pongamos por ahí, había 600 miembros en comunión. Porque se dieron cuenta que el Dios de la Biblia funciona conforme a Él, no conforme a ti. Esta sociedad de hoy ha desarrollado una imagen de iglesia contraria a la Biblia. Es que es mucho mejor una iglesia chiquita, ¿verdad? Bueno, la iglesia no es mejor porque sea chiquita ni porque sea grande. La iglesia es buena cuando es iglesia comprometida con Cristo. ¿Me entiendes? Y esto es algo que tenemos que entender. Yo, personalmente, en mi gusto personal, no es doctrina bíblica, una iglesia de 20 personas con 20 problemas es mejor tener una iglesia de 600 personas con 20 problemas, porque se disuelve en medio de la masa. Y la iglesia que nace por el poder de Dios en Hechos comienza con 3.000 personas. No era pequeñita, ¿eh? Y poquito tiempo después, en la segunda predicación, 5.000 más los 3.000 anteriores, 8.000 miembros. No son pocos, ¿eh? Claro está, estos se conforman ahí y Dios tiene que intervenir porque Él ordena ir a las naciones y hacer discípulos. Pero este es otro asunto. Dios quiere que entiendas que Satanás actúa de una forma muy astuta para desvirtuar la Biblia. ¿Lo crees? ¿Lo entiendes claramente? Algo más. Satanás procura que la Biblia no esté en la familia. Y yo te invito a que leas hoy con calma Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, en donde comienza Dios diciendo, escucha, Israel. Y comienza a presentarse como lo que Él es, el Dios único, glorioso. Y le dice, esta palabra estará sobre tu corazón. Nota esto, por favor. La palabra
El simbolismo de algo sobre expresa autoridad. De manera que tu mano funciona porque sobre tu mano está la cabeza, que controla el cuerpo. Y lo que dice ahí el texto es, la Biblia sobre el corazón controla el corazón y produce una vida. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, la vida, el funcionamiento de nuestra vida, de nuestro cuerpo, obedece precisamente a impulsos de la parte espiritual. La parte espiritual maneja la parte natural, la parte orgánica, y el cuerpo funciona. Me encantan las manzanas, deseo del alma. El espíritu dice, pues tiene razón, son buenas. ¿Y dónde están las manzanas? No tengo ninguna en casa, pero mira, la vecina tiene un buen plato de manzanas ahí en la ventana. Vamos a tomar una manzana. Y la conciencia se sienta y juzga la acción y dice, no es buena. Claro, tú puedes decir a la conciencia, silencio. Pero cuando por fin se han puesto de acuerdo los elementos de la parte espiritual, el cuerpo actúa. De ahí que Pablo en Romanos 12, versículo 1, nos diga, presentad vuestros corazones. ¿Qué dice? Presentad vuestros cuerpos. Es muy importante que el cuerpo refleje, revele, manifiesta la realidad espiritual. Se cuenta que un pastor tenía en su iglesia un culto muy poco asistido, como lamentablemente ocurre a veces con el culto de oración. De manera que el hombre subía al púlpito todos los domingos y decía a la iglesia, hermanos, recuerden por favor que el miércoles tenemos reunión de oración. Cuando salía a la congregación y él estaba en la puerta saludando a la gente, venía uno y le decía, oye, no te vi el miércoles. ¿Qué le contestaba? No, pero estaba en espíritu. Y otro, lo mismo. Y el pastor un día subió al púlpito y dijo, recuerden, hermanos, que el miércoles tenemos culto de oración. Y quiero pedirles que además del espíritu traigan el cuerpo. Te amo, Señor. Y cierro los ojos y levanto las manos para dar una impresión de amor fiel, fidelísimo al Señor. ¿Y sabes lo que me dice el Señor? Si me amas, guardarás mi palabra. No seamos hipócritas. Satanás se entusiasma con el cristiano hipócrita, pero está desesperado con el cristiano firme. Satanás procurará que esa Biblia que controla al Padre no se enseñe a los hijos. Yo no sé qué norma hay hoy en día, no digo en esta iglesia, no os conozco. O sea, os conozco, pero no conozco la marcha de la iglesia. Ni tampoco quiero saberla, quiero tener libertad para poder predicar tranquilamente. Pero quiero deciros que hay una malísima acción en muchas iglesias en relación con los niños. Escuela dominical. ¿Qué hacemos? Un papelito para que el niño pequeño pinte y le lleve lo que pintó al abuelo y le diga, mira abuelo, qué cosa más linda. Chao, se acabó, hasta el domingo que viene. El niño necesita Biblia. No lo canses, por favor, porque también a veces agarramos a un niño y lo matamos espiritualmente. Tienes que... Estaba una vez en un lugar y viene un padre con un niño. Y me dice, mire, esto es que aquí mi hijo quiere decirle un versículo. Bien. Sí, lo aprendió esta semana. Y se pone a recitarme Juan 1:1 en griego. Y yo le dije, ¿tú entiendes lo que estás diciendo? Dice, bueno, no, pero me lo enseñaron. Un niño loro. Basta de tonterías. Enséñale al niño lo que puede entender. Que no le metas versículos de memoria, que no entienda nada. Pero cada vez que tú le digas, esto no lo puedes hacer,
que no sea el Padre el que lo dice. Que dice, no lo puedes hacer, porque la Biblia no lo permite. ¿Está claro, no? El culto familiar. Yo no sé si hay alguien presente aquí que está vinculado a las notas de unión bíblica. ¿Hay gente aquí? Muy bien. Yo llevo escribiendo notas de unión bíblica, yo qué sé, 2 años. Pero recuerdo que en una ocasión me dijeron, vamos a mandar, no sé si eran 5.000 o 6.000 notas que tienen almacenadas a misiones con pastas nuevas, porque estaban tiradas ahí. Y no es que la Iglesia tenga tanto conocimiento bíblico que no necesite una nota de apoyo, es que no lee la Biblia. Y si tú buscas en las librerías, verás que la sección más chiquita de toda la librería es teología, estudio bíblico. ¿Y la más grande cuál es? Bienvenido Espíritu Santo. La emoción en la oración. Déjate de perder el tiempo, por favor. Y dedícate a lo que es verdaderamente importante. Solo la Biblia. ¿Está claro o no? Muy bien. Entonces, Satanás busca, ya me he pasado de la hora, Satanás busca que la Biblia no se predique en la Iglesia. ¿Es así o no es así? Yo no voy a hacer ninguna pregunta, solamente una sin respuesta. ¿Cuántas iglesias han escuchado una exposición del libro de Levítico en el último año? Levítico. El holocausto, sacrificio del pecado, sacrificio de la paz. Oh. Si tú no entiendes Levítico, no vas a entender Hebreos. ¿Sabes eso? Y nosotros seleccionamos de la Biblia en el púlpito de la iglesia. Génesis, sí, ay, qué lindas historias. Éxodo, bueno, la primera parte, la salida, los ejércitos de Faraón debajo del agua. Qué bueno. Número 1. Demasiados números. Genealogías. Eso ya no tiene mucha importancia. Deuteronomio. Sí repetir Éxodo. ¿Para qué Deuteronomio? Y así vas corriendo y llegas al Nuevo Testamento. Ah, sí. Mateo, sí, muy lindo. Marcos también, Juan. Está bien, está bien. Y al pobre hombre que viene a la iglesia por primera vez y le recomiendas y él te dice, ¿por dónde quiere usted que empiece a leer la Biblia? Generalmente, muchas veces se le dice por el Evangelio según Juan. ¿Lo viste alguna vez? ¡Guay! El hombre se agarra el capítulo 1 de Juan a ver quién lo digiere, que lo conozca un poco, la doctrina de la Trinidad y de Dios, etc. ¿Es complicado o no es complicado? Hacemos una selección. ¿Y Romanos? Ah, Romanos, sí. Bueno, capítulo 9, 10, 11 y 12 no. Eso tiene sus problemas. Entonces, no lo saltamos. Y Efesios, a partir del capítulo 4, bien, pero anteriormente no tanto. Y así vamos seleccionando Biblia. Dios quiere que conozcas la Biblia. ¿Toda la Biblia o no? Tenemos, gracias a Dios, una iglesia que se inició, un nexo de nuestra iglesia en Vigo. Hay una que ya ha crecido desde 15 que había al principio, ya hay más de 80, bueno, Dios lo está haciendo, pero hay otra que es un poco más pequeña. Y me llamó el responsable de la obra y me dice, oye, ¿tú vas a venir a predicar Navidades del año pasado? Sí. ¿Y me puedes dar el pasaje? Dije, sí. ¿Cuál? Mateo capítulo 1. Bueno, y él dijo, bueno, muy bien ya, gracias. Y a la tarde me llama y me dice, ¿me dijiste Mateo 1? Sí. Mateo 1. La genealogía de Jesucristo. Sí, ese capítulo. Y claro, estaba expectante el hombre para ver qué yo iba a decir.
de si el hijo de este con sus nombres extraños y el otro, pero ¿qué es eso? Y le dije, mira, entre otras cosas, si no estudias Mateo 1, no te darás cuenta de la vinculación del verbo con los gentiles a través de las mujeres de esa genealogía. Y claro, Rahab es que es pecadorísima, es una prostituta, y los otros que están en la genealogía peores que Rahab. Lo que está diciéndote Mateo es que es la genealogía de la gracia, ¿verdad? ¿Y hay mucho en la genealogía de Mateo? No, muchísimo, predícala. ¿Porque es inspirada o no es inspirada? Necesitamos mantener la Biblia, porque Satanás procurará que no se predique la Biblia. Comienza por sacar cositas. ¿Sabes cómo continúa? El púlpito incendiario de nuestros días. Mensajes motivacionales. Solo eso. El pastor dice que no se me enfade la iglesia, Si yo le digo lo que dice la Biblia, va a ser un problema. Por tanto, vamos a hablar de algo que los aliente y vamos a concluir diciendo, porque tú puedes. ¿Lo oíste alguna vez o no? ¿Lo oíste? Ese es el mensaje que Satanás quiere que se predique en la iglesia. Y es hora de agarrar el humanismo y echarlo por la puerta de la iglesia a la calle. Y abrir las ventanas de la iglesia y ventilar la iglesia. Y exigir que se predique ¿qué cosa? Solo la palabra de Dios. No puedo seguir más. Pero te recomiendo que leas hoy con calma la carta segunda de Pedro, el capítulo 2. Los predicadores de Satanás, ¿dónde están? ¿Están en el mundo? No, están en la iglesia. En el mundo no hacen nada. Donde necesita Satanás o predicadores es dentro de la iglesia. Ahora, no sigo ya. Tienes que tomar hoy una determinación personal. Dios no te ha traído esta noche a este lugar para que escuches algo bueno o malo y te vayas pensando o dejes de pensar. Dios te ha llamado para hacerte una pregunta. ¿Estás dando fruto de la Biblia en tu campo preparado y abonado por Dios? ¿Estás permitiendo que la semilla de la palabra progrese y lleves fruto? No importa, sí que importa, pero no importa la dimensión. El caso es que fructifique la palabra en tu vida. Porque el propósito de Dios con la palabra es que tú asumas tu responsabilidad. Por eso Cristo termina la parábola del sembrador diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y yo quiero preguntarte ahora, ¿estás dispuesto a hacer un cambio en tu vida personal en relación con la Biblia? ¿Estás dispuesto a enfrentarte con esa responsabilidad para que la palabra de Dios produzca en tu vida fruto para la gloria de Dios? Yo pido al Señor que esta reflexión simple de esta noche nos lleve a cada uno de nosotros a entender que ahí, permanentemente a tu lado, cada día, va a estar el enemigo tratando de quitar la eficacia de la Biblia. Pide a Dios cada mañana, abre mis ojos para ver